La noche en que mis padres le entregaron a mi hermana una casa completamente nueva por su graduación, la habitación estalló en celebración. Aplausos resonaron por todas partes, teléfonos alzados capturando el momento, sonrisas orgullosas en cada rostro. Entonces mi padre se giró hacia mí y dijo, «Y para ti, Mía, una membresía de gimnasio». La gente se rió. No fue una risa incómoda. Fue fuerte, verdadera. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Salí de ahí temblando, diciéndome a mí misma que la humillación era lo peor que podían hacerme. Estaba equivocada. Semanas después, llegó una carta con mi nombre impreso cuidadosamente en el frente. Dentro había pruebas de que mi familia no solo me había avergonzado. Habían cruzado una línea que podría arruinar mi vida. En esa casa, apenas era el comienzo de todo lo demás. Mi nombre es Mía. Tengo poco más de 30 años y trabajo en una oficina estable que paga las cuentas y mantiene mi vida predecible. Vivo sola en un apartamento pequeño en una gran ciudad. Nada lujoso, solo mostradores limpios, noches tranquilas y un espacio que es mío. Siempre me ha gustado así. Desde afuera, mi familia parecía perfecta. Fotos navideñas en la pared, cenas grandes, risas fuertes, el tipo de familia que la gente asume que es unida. Pero dentro de esa casa había un orden claro, y lo aprendí temprano. Bárbara, mi hermana mayor, era la adorada. Todo le llegaba más fácil, o al menos eso parecía. Cuando metía la pata, alguien lo arreglaba. Cuando quería algo, aparecía. Auto nuevo después de un accidente. Ayuda extra cuando las clases se ponían difíciles. Excusas preparadas en su nombre antes de que alguien preguntara siquiera. Yo era lo opuesto. La responsable. La que no necesitaba ayuda. La que podía manejarlo. Si algo salía mal en mi vida, la respuesta siempre era la misma, ya lo resolverás. Y lo hacía, una y otra vez. Esa noche en la cena de graduación, el patrón finalmente se volvió imposible de ignorar. La casa que le dieron a Bárbara valía alrededor de $120,000. Todos lo sabían. No lo susurraban. Lo anunciaron como un trofeo. Bárbara actuó sorprendida, pero su sonrisa la delató. Ella ya lo sabía. Siempre lo sabía. Cuando salió mi regalo, era lo suficientemente pequeño como para caber en una mano. Una membresía de gimnasio. Mi madre dijo que era práctico. Mi padre bromeó sobre mantenerse saludable. Algunos parientes se rieron como si estuvieran aliviados de que no les estuviera pasando a ellos. Recuerdo mirar hacia abajo, hacia la mesa, trazando un rayón en la madera con mi dedo, tratando de respirar normalmente. Todavía no estaba enojada. Estaba avergonzada. Reducida, como si acabaran de recordarme mi lugar. Bárbara se inclinó y susurró algo sobre cómo podría mejorarme si me esforzaba más. No respondí. No confiaba en mi voz. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Esto no fue descuido. No fue un error. Fue deliberado. Y si me quedaba, pasaría el resto de mi vida agradeciendo por migajas. No di un discurso cuando me fui esa noche. No volteé una mesa ni grité al otro lado del cuarto. Simplemente me levanté, tomé mi abrigo y dije, me voy. Mi madre frunció el ceño como si yo la hubiera avergonzado. Mi padre apenas levantó la vista. Bárbara sonrió con suficiencia, ya distraída por la atención a su alrededor. Conduje a casa esa noche con las manos apretadas al volante, mi respiración todavía irregular. Las luces de la ciudad pasaban borrosas. Seguía reproduciendo el momento en mi mente, la risa, la forma en que Bárbara se inclinó hacia mí con esa sonrisa satisfecha, como mis padres ni siquiera parpadearon cuando me levanté para irme. Como si mi ausencia no importara en absoluto. Llegué a mi apartamento justo después de medianoche. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé ahí parada en la oscuridad, esperando sentir algo además de entumecimiento. Pero no llegó. Solo silencio y el zumbido del refrigerador en la cocina. No llamé a nadie. No publiqué nada en redes sociales. Solo me senté en el sofá con las luces apagadas y dejé que la noche pasara. Para la mañana,
Me había convencido de que podía seguir adelante. Que solo necesitaba distancia. Espacio. Tiempo. Estaba equivocada. 2 semanas después, llegó el correo. Un sobre blanco y delgado con mi nombre escrito a máquina en el frente. No había remitente. Lo abrí parada junto a mi buzón, esperando algún tipo de publicidad o aviso de cuenta. En cambio, encontré una sola hoja de papel doblada. Era un estado de cuenta bancario. Pero no el mío. Era de una cuenta que nunca había abierto. Una tarjeta de crédito a mi nombre con un saldo de más de $18,000. Compras que nunca hice. Cargos que nunca autoricé. Fechas que se remontaban a casi 8 meses atrás. Mi estómago dio un vuelco. Leí cada línea 2 veces, luego 3. Electrónicos. Ropa. Restaurantes. Hoteles. Nada de esto era mío. Pero mi nombre estaba en cada transacción. Subí corriendo las escaleras hacia mi apartamento, cerré la puerta con seguro y llamé al banco de inmediato. Me pusieron en espera. Luego me transfirieron. Luego en espera de nuevo. Cuando finalmente hablé con alguien en el departamento de fraude, les expliqué todo, que nunca solicité esta tarjeta, que nunca recibí ningún estado de cuenta, que alguien había robado mi identidad. La mujer al teléfono sonaba cansada pero profesional. ¿Ha compartido su información personal con alguien recientemente? Número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección. No, dije. Nadie. Pero tan pronto como dije las palabras, algo hizo clic. Mi familia tenía toda esa información. Siempre la habían tenido. Años atrás, cuando estaba solicitando ingreso a la universidad, mi madre había insistido en guardar copias de todo por si acaso. Mi licencia de conducir. Mi número de seguro social. Certificados de nacimiento. Todo archivado cuidadosamente en el estudio de casa. Vamos a abrir una investigación, dijo la mujer. Mientras tanto, disputaremos los cargos. Pero va a tomar tiempo. Y necesitará presentar un reporte policial. Colgué sintiéndome mareada. Un reporte policial significaba oficializar esto. Significaba acusar a alguien. Y yo sabía exactamente quién era. Esa noche, me senté con mi laptop y busqué cada detalle que pude encontrar sobre esa cuenta. Los patrones de gasto coincidían perfectamente con el estilo de vida de Barbara. Las tiendas que frecuentaba. Los restaurantes donde publicaba fotos. Incluso hubo un cargo de un hotel en Miami exactamente durante el fin de semana que había publicado sobre sus vacaciones espontáneas. Ella había usado mi identidad como su tarjeta de crédito personal. Y lo había hecho durante meses sin que yo lo supiera. La rabia llegó lentamente al principio, luego de golpe. No era solo por el dinero. Era por el descaro. La entitlement. El hecho de que ella pensaba que podía tomar cualquier cosa que quisiera de mí, incluso mi nombre, mi crédito, mi futuro, y salirse con la suya. Pero lo que realmente me enfureció fue darme cuenta de que mis padres probablemente lo sabían. Tenían que saberlo. Barbara no hacía nada sin su aprobación silenciosa. Pasé los siguientes 3 días reuniendo evidencia. Capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Barbara que coincidían con las fechas de transacciones. Registros del banco mostrando el patrón de gastos. Copias de mi historial crediticio que ahora mostraba marcas que nunca debieron estar ahí. Cada pieza de información se sentía como un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi familia y yo. El 4.º día, fui a la estación de policía. El oficial en el mostrador era un hombre mayor con ojos cansados que probablemente había escuchado 1000 historias como la mía. Le expliqué todo con la voz tan firme como pude. Robo de identidad. Fraude con tarjeta de crédito. Una hermana que había usado mi información sin permiso. ¿Tiene pruebas de quién lo hizo?, preguntó, sin levantar la vista de su formulario. Deslicé mi carpeta a través del mostrador. Todo está ahí dentro. Él la hojeó, asintiendo ocasionalmente. Esto es bastante claro. ¿Está preparada para seguir adelante con esto?
Una vez que presentemos el reporte, se convierte en un asunto legal oficial. Si es su hermana, ella podría enfrentar cargos. Tragué saliva con fuerza. Lo entiendo. ¿Estás segura? A veces las familias tratan de resolver estas cosas en privado. Pensé en la cena de graduación. En la membresía del gimnasio. En la forma en que Bárbara había susurrado que yo necesitaba esforzarme más. En años de ser ignorada, minimizada, trataba como si fuera menos que ella simplemente porque era más fácil mantenerme callada. Estoy segura, dije. Presentó el reporte. Me dio un número de caso. Me dijo que alguien se pondría en contacto para hacer seguimiento. Salí de la estación sintiéndome extrañamente vacía, como si acabara de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Esa noche, mi teléfono sonó. Era mi madre. No contesté. Llamó de nuevo. Y otra vez. Finalmente, dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba tensa, controlada, del modo en que siempre sonaba cuando estaba enojada pero tratando de parecer razonable. Mía, necesitamos hablar. Bárbara acaba de recibir una llamada de su compañía de tarjeta de crédito preguntando sobre cargos disputados. No sé qué está pasando, pero esto es ridículo. Llámame de inmediato. Ni siquiera una disculpa. Ni siquiera un reconocimiento de lo que Bárbara había hecho. Solo indignación de que yo hubiera tenido la audacia de defenderme. Borré el mensaje. Mi padre llamó una hora después. Fue más directo. ¿Qué demonios estás haciendo, Mía? ¿Sabes el problema que estás causando? Tu hermana está molesta. Tu madre está molesta. Necesitas arreglar esto. Arreglarlo, repetí en voz baja. Bárbara robó mi identidad, papá. Arruinó mi crédito. Gastó casi $20,000 a mi nombre. ¿Y tú quieres que yo lo arregle? Fue un malentendido, dijo bruscamente. Pueden resolverlo entre ustedes dos. No necesitas involucrar a bancos y policía y convertir esto en un circo. No fue un malentendido. Fue un crimen. Es tu hermana, espetó. La familia no se hace esto entre sí. La ironía casi me hizo reír. Tienes razón. No deberían hacerlo. Colgué antes de que pudiera responder. Los mensajes de texto empezaron a llegar en oleadas. Bárbara primero, fingiendo confusión. Luego enojo. Luego súplicas dramáticas sobre cómo yo estaba arruinando su vida. Mi madre enviaba párrafos largos sobre lealtad familiar y perdón. Mi padre enviaba mensajes cortos y cortantes exigiendo que llamara. No respondía a ninguno de ellos. En cambio, contacté a un abogado. Una mujer llamada Rachel Chen que se especializaba en robo de identidad y fraude financiero. Ella escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su tablet. Tienes un caso sólido, dijo finalmente. La evidencia es clara. El patrón es obvio. Si quieres proceder, podemos recuperar los daños y asegurarnos de que tu crédito quede limpio. Pero necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar? Miré por la ventana de su oficina hacia la ciudad extendiéndose debajo. Tan lejos como sea necesario. Rachel Chen no perdió tiempo. En una semana, había presentado una demanda civil contra Bárbara por robo de identidad, fraude y daños financieros. Los documentos legales fueron entregados a la casa de mis padres, donde Bárbara todavía vivía mientras se instalaba en su nueva casa regalo. Por supuesto que todavía no se había mudado. ¿Por qué lo haría cuando podía quedarse donde todo le era servido? La reacción fue inmediata y predecible. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Esta vez, no solo de mi familia inmediata. Tías, tíos, primos que no había escuchado en años, todos de repente tenían opiniones sobre lo que yo estaba haciendo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana? La familia perdona. Esto es ir demasiado lejos. ¿Sabes lo embarazoso que es esto para todos nosotros? Lo notable era que nadie, ni una sola persona, preguntó por qué lo estaba haciendo. Nadie preguntó qué había hecho Bárbara para merecer esto.
Era como si el acto de desafiarla fuera más ofensivo que los meses de fraude que ella había cometido. Bloqueé la mayoría de los números. Los que no bloqueé, los silencié. Mi apartamento se convirtió en mi santuario, un lugar donde el ruido del drama familiar no podía alcanzarme. Iba a trabajar, volvía a casa, me reunía con Rachel para actualizaciones, y lentamente construía mi caso ladrillo por ladrillo. Pero Bárbara no se iba a rendir tan fácilmente. 2 semanas después de que se presentara la demanda, comenzó su campaña de relaciones públicas. Publicó en Facebook una larga y lacrimosa historia sobre cómo su hermana celosa la estaba atacando por celos. Según su versión, había sido un simple error de comunicación que yo estaba explotando porque siempre había estado resentida por su éxito. La publicación obtuvo cientos de me gusta. Comentarios de amigos de la familia expresando su apoyo. Mantente fuerte, Bárbara. La verdad siempre sale a la luz. La familia debería apoyarse mutuamente. Era una obra maestra de manipulación. Ella se había pintado como la víctima, y yo era la villana amargada arruinando la vida de todos por puro rencor. Rachel me advirtió que no respondiera públicamente. Deja que hable, dijo. Cada cosa que publica puede usarse para demostrar su carácter. Y créeme, los jueces ven a través de este tipo de teatro. Pero fue difícil quedarme callada mientras mi reputación era destrozada en línea. Antiguos amigos de la escuela me enviaban mensajes preguntando si realmente estaba demandando a mi hermana por nada. Excompañeros de trabajo que me habían encontrado en redes sociales de repente tenían preguntas incómodas. Entonces Bárbara cometió su primer error real. En una entrevista con una estación de noticias local, porque por supuesto que había contactado a los medios, afirmó que nunca había usado mi información sin permiso. Dijo que yo le había prestado mi identidad para ayudarla a superar un momento difícil y que ahora me estaba retractando del acuerdo. Fue una mentira audaz. Y completamente verificable como falsa. Rachel sonrió cuando vio el clip. Acabó de cometer perjurio en televisión nacional. Esto hace nuestro trabajo mucho más fácil. Presentamos las grabaciones de declaraciones de la investigación policial. Transcripciones bancarias que mostraban que yo había disputado los cargos en el momento en que me enteré. Testimonios de mis propios registros financieros demostrando que nunca había autorizado nada. Cada pieza de evidencia contradecía directamente la historia de Bárbara. Los medios empezaron a cambiar su tono. Ahora no era solo una disputa familiar. Era una historia de fraude con víctima real y consecuencias reales. Un periodista de investigación incluso profundizó más. Descubrió que esta no era la primera vez que Bárbara había tenido problemas financieros. Había dejado apartamentos anteriores con rentas sin pagar. Había devuelto cheques. Había pedido dinero prestado a amigos y nunca lo había devuelto. El patrón estaba ahí, documentado y claro. Mis padres finalmente rompieron su silencio público con una declaración preparada. Decía que estaban profundamente entristecidos por esta situación familiar y que esperaban que ambas partes encontraran sanación y resolución. Ambas partes. Como si yo hubiera hecho algo mal. Como si defender mi propia identidad fuera equivalente a robarla. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en la forma en que la gente ahora me miraba. Ya no era la hermana problemática causando drama innecesario. Era alguien que se había defendido. Y para algunas personas, eso era inspirador. Recibí mensajes de extraños compartiendo sus propias historias de abuso financiero familiar. Personas que habían sido robadas por parientes y que tenían demasiado miedo de hablar. Me agradecieron por ser valiente. Por no dejar que el chantaje emocional de "pero es familia" me silenciara. Esos mensajes me mantuvieron en pie durante las noches difíciles. El proceso legal se movía más lento de lo que esperaba, pero cada paso adelante se sentía como una pequeña victoria. Rachel me mantenía informada sobre cada desarrollo. Bárbara había contratado a un abogado, uno caro que mis padres obviamente estaban pagando. Él trató de desestimar el caso 3 veces con diferentes argumentos técnicos. Cada vez, el juez negó la moción. Mientras tanto, la investigación criminal seguía su propio curso. Los detectives habían revisado los registros bancarios y confirmado lo que yo ya sabía.
Bárbara había abierto la tarjeta de crédito usando mi información robada, había falsificado mi firma en documentos. Y había gastado sistemáticamente durante 8 meses sin ninguna intención de pagar. Es un caso bastante sólido, me dijo el detective asignado durante una de nuestras reuniones. Francamente, he visto personas ir a prisión por menos que esto. Prisión. La palabra se quedó conmigo. No era que sintiera lástima por Bárbara, era que finalmente comprendí cuán serias eran las consecuencias de sus acciones. Esto no era solo drama familiar. Era un delito grave. Mi madre finalmente rompió su silencio conmigo 6 semanas después de que todo comenzara. No con una llamada, sino apareciendo en mi trabajo sin avisar. Me estaba esperando en el lobby cuando bajé para el almuerzo. Necesitamos hablar, dijo. Su rostro estaba tenso, con nuevas líneas alrededor de su boca que no recordaba haber visto antes. No aquí, respondí. No iba a darle la satisfacción de hacer una escena donde trabajaba. Caminamos a un café cercano. Ella pidió un té que no tocó. Yo pedí un café que sostuve como un escudo entre nosotras. Necesitas detener esto, Mía, comenzó. Está destruyendo a nuestra familia. Bárbara destruyó mi crédito, respondí calmadamente. Bárbara robó mi identidad. Bárbara cometió fraude. Yo solo estoy respondiendo a lo que ella empezó. Fue un error. Ella estaba desesperada. Estuvo desesperada durante 8 meses mientras compraba ropa de diseñador y se quedaba en hoteles de lujo. Esa no es desesperación, mamá. Eso es entitled. Mi madre apretó los labios. Siempre has sido celosa de tu hermana. Ahí estaba. La acusación que había estado esperando. No estoy celosa de Bárbara. Estoy cansada de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Estoy cansada de que todo se le perdone mientras yo tengo que luchar por cada migaja de respeto. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Mi voz se elevó ligeramente. ¿Darle una casa mientras me dan una membresía de gimnasio? ¿Ignorar que robó mi identidad porque admitirlo sería inconveniente? ¿O venir aquí ahora, no para disculparte, sino para pedirme que deje que ella se salga con la suya otra vez? Su rostro enrojeció. Ella es tu hermana. Y yo soy tu hija. Pero al parecer, eso no significa lo mismo para las dos. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más suave pero no menos firme. Si sigues con esto, tu padre y yo no podremos apoyarte más. Tendrás que elegir, tu familia o esta venganza. La palabra venganza me pegó diferente de lo que ella pretendía. Porque sí, tal vez había un elemento de venganza en esto. Pero no era venganza por la casa o la membresía del gimnasio. Era rendición de cuentas por años de ser invisible, por ser la que siempre tenía que resolverlo sola mientras Bárbara era rescatada una y otra vez. No es venganza pedir justicia, dije. Y si apoyarme significa perdonar a alguien que cometió un crimen contra mí, entonces supongo que ya sé tu respuesta. Me levanté para irme. Ella agarró mi muñeca. Mía, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. Me solté suavemente. Ya lo hice. Durante 6 semanas. Y mi respuesta sigue siendo la misma. Dejé el café sin mirar atrás. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en mi vida, había puesto límites con mi madre y no había cedido cuando me presionó. Esa noche, mi padre me envió un email formal. No querida mía ni te amo. Solo un párrafo frío explicando que hasta que resolviera esta situación de manera razonable, ya no sería bienvenida en eventos familiares. Mi nombre sería eliminado de la lista de contactos de emergencias. Ya no ayudarían con nada que pudiera necesitar en el futuro. Esencialmente, me estaban desheredando emocionalmente. Rachel lo leyó y negó con la cabeza. Esto es manipulación clásica. Están apostando a que te sentirás tan aislada que te rendirás. ¿Funciona usualmente?, pregunté. A veces. Pero no creo que seas del tipo que se rinde. Tenía razón.
El email de mi padre no me hizo querer retroceder. Me hizo sentir más clara sobre por qué estaba haciendo esto. No era solo por el dinero o el crédito arruinado. Era por demostrar, a mí misma más que a nadie, que merecía ser tratada con dignidad básica. La fecha de la audiencia llegó 3 meses después de que presentara el reporte policial inicial. Rachel me había preparado para todo, qué esperar, cómo comportarme, qué preguntas probablemente me harían. Pero nada realmente te prepara para sentarte en una sala de tribunal y ver a tu propia familia del otro lado. Bárbara llegó vestida con un traje conservador que claramente había sido elegido para hacer que se viera profesional y víctima a la vez. Su abogado era un hombre de cabello plateado con un maletín caro que gritaba: mis padres están pagando mucho por esto. Mis padres se sentaron directamente detrás de ella, sus caras cuidadosamente neutrales pero sus ojos fríos cuando me miraron. Yo me senté con Rachel, mi propia carpeta de evidencia frente a mí. Me había vestido sencilla pero profesionalmente. Sin drama. Sin declaraciones. Solo los hechos. El abogado de Bárbara habló primero. Pintó una imagen de una familia disfuncional donde yo, la hermana celosa y resentida, estaba explotando un malentendido menor para destruir la vida de mi hermana. Afirmó que yo había dado permiso verbal para que Bárbara usara mi información, luego había cambiado de opinión cuando nuestra relación se volvió tensa. Era ficción completa, pero él la contó convincentemente. Luego fue mi turno. Rachel presentó los estados de cuenta bancarios, mostrando el patrón sistemático de gastos durante 8 meses. Presentó mi historial crediticio, demostrando que nunca antes había tenido deudas o problemas. Presentó las capturas de pantalla de las publicaciones de redes sociales de Bárbara que coincidían perfectamente con las fechas y ubicaciones de las transacciones fraudulentas. Pero la pieza más devastadora fue la grabación de seguridad que Rachel había obtenido de uno de los bancos. Mostraba a Bárbara, clara como el día, en la ventanilla del cajero retirando efectivo de mi cuenta usando identificación falsa. La calidad era perfecta. No había manera de negarlo. Observé el rostro de Bárbara mientras se reproducía el video. Palideció. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, pero ella apenas respondió. Mis padres se quedaron completamente inmóviles, sus expresiones talladas en piedra. El juez, una mujer de unos 50 años con gafas de marco de acero, estudió los documentos frente a ella durante lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista. Señorita Brennan, dijo, dirigiéndose a Bárbara, ¿tiene alguna explicación para esta evidencia? Bárbara miró a su abogado. Él asintió. Ella se puso de pie, con voz temblorosa. Yo, estaba pasando por un momento difícil financieramente. Pensé que mi hermana entendería. Pensé que la familia se ayudaba mutuamente. ¿Le pidió permiso?, preguntó el juez. Silencio. ¿Señorita Brennan? Yo, no directamente, pero pensé. Entonces, tomó la información de identidad de su hermana sin su conocimiento, abrió cuentas de crédito a su nombre sin su permiso, y gastó casi $20,000 sin nunca informarle. Cada palabra era un martillo. Bárbara intentó responder, pero solo salieron sonidos entrecortados. El juez se volvió hacia mí. Señorita Brennan, la otra, dijo con un ligero toque de ironía, ¿qué está buscando en términos de resolución? Rachel habló por mí. Mi clienta busca restitución completa por todos los cargos fraudulentos, daños por la reparación de su historial crediticio, y compensación por angustia emocional y honorarios legales. Además, solicitamos que esta resolución se registre formalmente para proteger el historial crediticio de mi clienta en el futuro. El abogado de Bárbara intentó argumentar que la cantidad era excesiva, que las circunstancias atenuantes deberían considerarse, que la familia debería resolver esto en privado. El juez lo interrumpió. Señor Hamilton, su clienta cometió robo de identidad. Esto no es una disputa familiar. Es un crimen. El hecho de que la víctima sea su hermana lo hace más grave, no menos. Se volvió hacia Bárbara de nuevo. Tengo que preguntarle directamente, ¿sus padres sabían lo que estaba haciendo? Bárbara miró hacia atrás a nuestros padres. Pude ver el pánico en sus ojos. Si los involucraba, todos caerían. Si mentía y lo descubrían después, sería peor.
No, dijo finalmente. Ellos no sabían. Era mentira. Yo sabía que era mentira. El juez probablemente también lo sabía por la forma en que sus ojos se entrecerraron. Pero sin pruebas directas, no podía presionar más. Muy bien, dijo el juez. Voy a ordenar lo siguiente. Señorita Barbara Brennan, usted será responsable de la restitución completa de $18,742 a su hermana. Además, pagará $5,000 en daños y cubrirá todos los honorarios legales relacionados con este caso. Tiene 90 días para presentar un plan de pago, o se emitirá un embargo de salario. Bárbara dejó escapar un sollozo. Mi madre se inclinó hacia adelante, enterrando su cara en sus manos. Mi padre simplemente miraba fijamente, con mandíbula apretada. Además, continuó el juez, este asunto será remitido para posible enjuiciamiento criminal. La Fiscalía del Distrito decidirá si presentar cargos por robo de identidad y fraude. El mazo golpeó. La audiencia terminó. Salí de la sala del tribunal sintiéndome extraña. No triunfante, no aliviada, solo, vacía. Rachel me dio una palmada en el hombro y dijo que había ido tan bien como era posible. Que debería estar orgullosa. Que había ganado. Pero no se sentía como ganar. Se sentía como sobrevivir. Bárbara salió rodeada de mis padres, su rostro hinchado y rojo. Mi madre me miró una vez mientras pasaban, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, no arrepentimiento, sino algo más cercano al odio. Como si yo hubiera traicionado algún código sagrado al negarme a ser el chivo expiatorio silencioso que siempre había sido. No intenté hablarles. ¿Qué habría dicho de todos modos? Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. El polvo comenzó a asentarse. El banco corrigió mi historial crediticio. Los cargos fueron eliminados. Mi puntaje de crédito comenzó a recuperarse lentamente. Rachel me envió los documentos finales del acuerdo, todo sellado y oficial. Bárbara aún me debía el dinero, por supuesto. El plan de pago que presentó era el mínimo que el tribunal aceptaría, pequeños pagos mensuales que tomarían años completar. Pero al menos era algo. Al menos era reconocimiento oficial de lo que ella había hecho. Entonces llegó la noticia que no esperaba. La Fiscalía del Distrito decidió presentar cargos criminales. A pesar de que yo había ganado el caso civil, a pesar de que estaba recibiendo restitución, el sistema legal consideró que el crimen era lo suficientemente grave como para justificar enjuiciamiento. Bárbara enfrentaba 2 cargos de delito grave, robo de identidad y fraude. Rachel me llamó para informarme. Tienes derecho a saber, dijo. También tienes derecho a presentar una declaración de impacto de víctima si lo deseas. ¿Qué significa eso para ella?, pregunté. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Más probablemente, siendo su primera ofensa, recibiría libertad condicional, servicio comunitario, tal vez algo de tiempo en cárcel del condado. Pero tendría antecedentes penales. Antecedentes penales. Esas palabras se quedaron conmigo. Significaban que esto la seguiría por el resto de su vida. Cada solicitud de empleo. Cada verificación de antecedentes. Cada vez que tratara de alquilar un apartamento o solicitar un préstamo. Sería marcada permanentemente. Parte de mí sintió una oscura satisfacción por eso. La parte que había sido humillada en esa cena de graduación. La parte que había sido ignorada y minimizada durante años. Esa parte quería que ella cargara esta marca para siempre. Pero otra parte de mí, una parte más pequeña pero más ruidosa, se preguntaba si había ido demasiado lejos. No dormí bien esa noche. Seguía reproduciendo todo en mi mente. La forma en que mi familia me había tratado. La forma en que Bárbara había robado mi identidad sin pestañear. Pero también la forma en que se había derrumbado en la sala del tribunal. La forma en que mi madre había sollozado. ¿Era esto justicia? ¿O era venganza disfrazada de principios? A la mañana siguiente, recibí un email inesperado. Era de una prima, Olivia, que había estado callada durante todo el drama. No habíamos sido cercanas, pero habíamos sido amigables en reuniones familiares.
El mensaje era breve: necesito contarte algo. ¿Podemos reunirnos? Nos encontramos en un parque cerca de mi apartamento. Olivia se veía nerviosa, retorciendo sus manos mientras nos sentábamos en una banca. Lo que voy a decirte va a sonar como si estuviera tomando partido, comenzó, pero no lo estoy. Solo creo que necesitas saber la verdad completa. Mi estómago se tensó. ¿Qué verdad? Bárbara no es la única que tus padres han rescatado, dijo Olivia. Ha sido así durante años. Cada vez que mete la pata, ellos arreglan las cosas. ¿El auto que chocó hace 3 años? Estaba conduciendo ebria. Ellos pagaron a la otra persona para que no presentara un reporte. ¿La ayuda extra en la universidad? Estaba reprobando porque nunca iba a clases. Tus padres pagaron a un tutor para que básicamente hiciera su trabajo por ella. No estaba sorprendida, pero escucharlo dicho en voz alta aún dolía. Pero hay algo más, continuó Olivia. Cuando abrió esa tarjeta de crédito a tu nombre, tus padres lo sabían. Tu mamá fue con ella al banco. No para detenerla, sino para ayudarla a llenar la solicitud. El mundo se inclinó ligeramente. ¿Qué? Mi mamá estaba ahí ese día. Las vio. No dijo nada en ese momento porque pensó que tal vez tú lo habías aprobado. Pero cuando todo esto explotó, se dio cuenta de lo que realmente había pasado. Mi madre había ayudado a Bárbara a robar mi identidad. No solo lo había sabido. Había participado activamente. ¿Por qué no dijiste nada antes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque mi mamá me hizo prometer que no me metería, dijo Olivia. Pero ahora que Bárbara enfrenta cargos criminales, se siente culpable. Piensa que necesita saber toda la historia antes de decidir qué hacer después. La información de Olivia lo cambió todo. Ya no era solo Bárbara quien me había traicionado. Era mi madre también. Activamente. Deliberadamente. Ella había estado en ese banco, había ayudado a llenar los formularios, probablemente había proporcionado mi información del archivo que guardaba por si acaso. Pasé 2 días procesándolo. No le dije a Rachel de inmediato porque necesitaba decidir qué hacer con esta información. Técnicamente, podría ampliar el caso para incluir a mi madre como cómplice. ¿Pero realmente quería hacer eso? La respuesta vino más rápido de lo que esperaba, sí. No por venganza, aunque no voy a mentir y decir que no había parte de eso. Sino porque si no había consecuencias, nada cambiaría nunca. Bárbara seguiría siendo rescatada. Mis padres seguirían permitiendo su comportamiento. Y yo seguiría siendo la que se esperaba que simplemente lo superara. Llamé a Rachel y le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esto cambia significativamente el caso, dijo finalmente. Si tu madre ayudó a facilitar el fraude, es cómplice. Podríamos modificar la demanda civil y el fiscal de distrito definitivamente querría saber esto. ¿Qué pasaría con ella?, pregunté. Consecuencias similares a Bárbara. Posiblemente peores, dado que es mayor y debería haber sabido mejor. Mía, necesito preguntarte directamente, ¿estás preparada para eso? Cerré los ojos. Imaginé a mi madre en una sala del tribunal, enfrentando a un juez, recibiendo antecedentes penales. Imaginé las repercusiones en la familia extendida, los titulares y los medios lo captaban, la completa destrucción de cualquier relación que quedara. Sí, dije. Estoy preparada. Pero antes de que Rachel pudiera proceder, hice algo que probablemente fue estúpido. Conduje a la casa de mis padres por primera vez en 4 meses. Mi padre abrió la puerta. Su rostro se endureció inmediatamente. ¿Qué quieres? Hablar con mamá. Ella no tiene nada que decirte. Entonces escuchará, dije, empujando para pasar. Él no me detuvo, aunque pude ver que quería hacerlo. Mi madre estaba en la cocina, limpiando mostradores que ya estaban limpios. Se congeló cuando me vio. Sé que fuiste con Bárbara al banco, dije sin preámbulo. Sé que la ayudaste a llenar la solicitud de tarjeta de crédito usando mi información. Su rostro se puso blanco. No sé de qué estás hablando. No me mientas. No ahora.
Tengo un testigo. Tengo evidencia. Y puedo presentarla al fiscal de distrito mañana si quiero. Se dejó caer en una silla. Mi padre entró a la cocina detrás de mí. Mía, no puedes probar. Si puedo, lo interrumpí. Y lo haré. A menos que escuchen lo que tengo que decir. Mi madre finalmente me miró, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Qué quieres? Quiero que admitas lo que hiciste. Quiero que admitas que has estado protegiendo a Bárbara toda su vida mientras me ignorabas a mí. Quiero que reconozcas que lo que pasó en esa cena de graduación no fue simplemente insensible, fue cruel. Y quiero que entiendas que si vuelven a hacerle algo así a alguien más, habrá consecuencias reales. Somos tu familia, dijo mi madre débilmente. No, respondí. La familia no roba. La familia no humilla. La familia no ayuda a cometer crímenes y luego pretende ser la víctima cuando son descubiertos. Ustedes no han sido mi familia en mucho tiempo. Solo finalmente me di cuenta. Mi padre dio un paso adelante. Entonces, ¿qué? ¿Vas a destruir a tu madre también? ¿Llevarla a prisión porque cometió un error tratando de ayudar a su hija? Cometió un crimen, dije calmadamente. Ayudando a la hija equivocada. Mientras dejaba que la otra luchara sola durante toda su vida. El silencio que siguió fue denso y pesado. Finalmente, mi madre habló, su voz rota. Siempre fuiste tan independiente, susurró. Tan capaz. Nunca parecías necesitarnos. Bárbara siempre fue diferente. Necesitaba más ayuda, más apoyo. Pensé que estábamos equilibrando las cosas. Equilibrando las cosas habría sido darme una 10ª parte de la atención que le dieron a ella, dije. Pero no se trata de equilibrio. Se trata de favoritos. Y soy tan estúpida que tomó una membresía de gimnasio y un robo de identidad para que finalmente lo viera. Mi madre lloró entonces, verdaderas lágrimas corriendo por su rostro. Parte de mí quiso consolarla. Años de condicionamiento tirando de mí para ser la buena, la comprensiva. Pero me quedé quieta. Esto es lo que va a pasar, dije. Bárbara pagará cada centavo que me debe. Aceptará su castigo criminal sin que ustedes la rescaten. Y tú, miré a mi madre, escribirás una declaración completa admitiendo tu rol, que presentaré al fiscal. Si cooperas, probablemente obtendrás libertad condicional. Si peleas, iré con todo. Nos estás destrozando, dijo mi padre. No, respondí. Ya estaban destrozados. Yo solo dejé de fingir que no lo estaban. Salí de esa casa por última vez. No con drama ni portazo. Solo caminé afuera, subí a mi auto, y conduje de regreso a mi vida. Mi madre escribió la declaración. Bárbara se declaró culpable con un acuerdo de culpabilidad. Recibió 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, y una multa de $10,000. Mi madre recibió 1 año de libertad condicional y fue obligada a asistir a clases de ética financiera. No recibí todo el dinero que me debían. Probablemente nunca lo haré. Pero mi crédito quedó limpio. Mi nombre quedó limpio. Y más importante, me demostré a mí misma que valía lo suficiente como para defenderme. Algunos miembros de la familia extendida aún no me hablan. Piensan que fui demasiado lejos, que la familia debería perdonar cualquier cosa. Pero otros, como Olivia, me respetan más ahora. Dicen que ojalá hubieran tenido el coraje de defenderse cuando sus propias familias los maltrataron. ¿Me arrepiento de algo? A veces. En noches tranquilas cuando pienso en cómo solían ser las cosas, o cómo podrían haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero luego recuerdo aquella cena. Aquella membresía de gimnasio. La forma en que se rieron. Y recuerdo que no pedí esto. Solo pedí ser tratada con el mismo respeto que le dieron a mi hermana. Cuando eso fue demasiado pedir, pedí justicia en su lugar. Algunos llaman a eso venganza. Yo lo llamo saber mi valor. Y honestamente, después de 30 años de no saberlo, eso vale más que cualquier casa que nunca me dieron.